Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Quizá no estés tan solo como crees. En las comunidades totonacas de Veracruz se habla del nahual como se habla del clima o de las cosechas. No es tema de debate ni objeto de burla. Es simplemente parte de la realidad que todos conocen y respetan. Esa capacidad que ciertas personas tienen de transformarse en animales, de caminar con 4 patas bajo la luna, de existir entre 2 mundos. Para quien creció escuchando estas historias de labios de los ancianos, para quien ha visto la seriedad con la que se transmite este conocimiento de generación en generación, no hay duda de que es algo real. Mi abuela era totonaca, nacida y criada en un pueblo pequeño cerca de Papantla. Desde que tengo memoria me contaba sobre los nahuales, no como cuentos de terror sino como información práctica, del mismo modo en que me enseñaba qué plantas eran venenosas o qué hacer si encontraba una víbora. Me explicaba que algunos nahuales protegían sus comunidades, vigilando desde las sombras, mientras que otros tenían intenciones menos benévolas. Me advirtió repetidamente que si alguna vez me cruzaba con uno, debía mostrar respeto absoluto. Nunca ofender, nunca atacar, nunca mostrar desprecio. Guardé esas enseñanzas durante toda mi vida, no como superstición sino como parte de mi herencia cultural. Nunca imaginé que un día me encontraría en una situación donde esas advertencias serían la diferencia entre la vida tal como la conocía y algo mucho peor. Mi nombre es Sebastián Mendoza Rivera. Tengo 31 años y soy biólogo. Nací en Xalapa, pero pasé muchos veranos de mi infancia en el pueblo de mi abuela. Siempre me he considerado alguien que puede caminar cómodamente entre 2 mundos: el mundo científico de mi educación universitaria y el mundo tradicional de mis ancestros totonacas. Pero hace 2 años aprendí que algunos conocimientos tradicionales no son metáforas. Son advertencias literales sobre cosas muy reales. Todo comenzó en octubre del 2022. Mi abuela había fallecido 2 meses antes a los 86 años. Dejó su casa en el pueblo, una construcción de adobe con techo de tejas que había pertenecido a la familia durante generaciones. Mis tíos decidieron venderla porque ninguno quería mudarse al pueblo para mantenerla. Antes de ponerla en venta, alguien tenía que limpiarla y organizarla. Me ofrecí voluntario. De todos los nietos, yo era el único que tenía buenos recuerdos del pueblo y que todavía hablaba algo de totonaco. Pedí 2 semanas de vacaciones y manejé desde Xalapa hasta el pueblo, un viaje de aproximadamente 2 horas. El pueblo no había cambiado mucho. Calles de tierra, casas tradicionales, la iglesia pequeña en el centro y alrededor, campos de cultivo extendiéndose hasta las montañas. La electricidad era irregular y la señal de celular débil. La casa de mi abuela estaba en las afueras, cerca de donde la vegetación se volvía más densa. Era una casa de 2 cuartos con cocina de leña y un patio grande donde ella cultivaba plantas medicinales. Detrás de la propiedad, a unos 100 metros, se elevaba un cerro pequeño cubierto de árboles. Cuando abrí la puerta por primera vez en 2 meses, el olor a humedad me golpeó. Pasé los primeros 2 días limpiando y organizando. Había décadas de objetos acumulados. Entre las cosas de mi abuela encontré muchos objetos relacionados con su práctica como curandera. Frascos con hierbas, sahumerios, velas, estatuillas de santos mezcladas con figuras más antiguas. En un cajón especial encontré un cuaderno viejo con tapas de cuero. Al abrirlo reconocí la letra de mi abuela. Estaba escrito mitad en español, mitad en totonaco. Eran sus notas personales. Recetas de remedios, oraciones, instrucciones para rituales de curación. Hacia el final había una sección diferente. Advertencias. Una página entera dedicada al cerro detrás de su casa. Decía: el cerro es territorio de un nahual antiguo. Es jaguar. No subir de noche nunca. No cazar animales ahí. No cortar árboles. Si lo ves, no correr. No mirarlo a los ojos. Hablar con respeto en totonaco.
Ha protegido el pueblo muchos años, pero no perdona ofensas. Esto muy importante. Miré por la ventana hacia el cerro. Los árboles eran más altos y viejos que en el resto del área. Había algo en su aspecto que parecía intocado, como si nadie hubiera entrado ahí en mucho tiempo. Recordé que de niño mi abuela nunca me dejaba acercarme al cerro. Solo decía que era peligroso. Ahora entendía que el peligro no era el terreno, sino lo que lo habitaba. Como biólogo, la idea de un jaguar en esta zona me intrigaba. Los jaguares habían sido extirpados de la mayor parte de Veracruz décadas atrás. Pero la nota de mi abuela no hablaba del animal en términos biológicos. Hablaba de un nahual. Una persona que podía transformarse en jaguar. La tercera noche, después de un día cansado, salí al patio a tomar aire fresco antes de dormir. Eran cerca de las 10. El pueblo estaba silencioso excepto por grillos y algún perro lejano. Me senté en una silla vieja mirando las estrellas. Estaba en paz cuando lo escuché. Un sonido profundo que venía del cerro. Un gruñido bajo que parecía vibrar en el aire. No era como ningún sonido de perros o animales comunes. Era más grave, más poderoso. El sonido vino otra vez. Mi entrenamiento empezó a analizar. El tono sugería un animal grande, un felino por la calidad del gruñido. Pero no había felinos grandes en esta región. Entonces vi movimiento en el borde del bosque. Una sombra grande baja al suelo moviéndose entre los árboles. Incluso en la oscuridad podía distinguir que era un animal considerable. La forma en que se movía era inequívocamente felina. La criatura salió parcialmente del bosque, deteniéndose a unos 30 metros. Me miró directamente. Pude ver sus ojos brillando, amarillos e intensos, evaluándome con una inteligencia que iba más allá de lo animal. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ahí estaba un jaguar adulto grande a 30 metros mirándome fijamente. Recordé las instrucciones de mi abuela. No correr, no mirarlo a los ojos, hablar con respeto. Bajé mi mirada para no estar mirándolo directamente. No busco problemas, dije en voz baja, primero en español y luego en mi totonaco limitado. Solo estoy aquí temporalmente. Respeto tu territorio. Me sentí ridículo hablándole a un animal así. Pero algo en la forma en que me miraba me hacía sentir que esto no era un encuentro ordinario. El jaguar se quedó inmóvil por lo que pareció una eternidad. Podía escuchar su respiración pesada. Podía sentir su presencia como un peso en el aire. Entonces, sin señal de advertencia, se dio vuelta y desapareció en el bosque. Me quedé sentado sin moverme durante varios minutos, esperando. Finalmente entré a la casa y cerré la puerta. Esa noche no dormí bien. Cada sonido me hacía saltar. Seguía pensando en lo que había visto. Como biólogo sabía que era extraordinario. Un jaguar en esta zona era noticia importante. Debería reportarlo, pero algo me detenía. Las palabras de mi abuela. Su insistencia en que el jaguar del cerro no era un animal común. A la mañana siguiente decidí investigar. Caminé alrededor del perímetro del cerro buscando rastros. No subí porque recordaba la advertencia, pero buscar huellas en los alrededores parecía seguro. Encontré huellas claras en el lodo cerca de un arroyo. Eran de un felino grande. Medí una con mi mano. Aproximadamente 12 centímetros. Eso confirmaba jaguar. Tomé fotografías, aunque la señal era débil. También noté algo extraño. Las huellas rodeaban la base del cerro, y luego simplemente se detenían. No había huellas entrando o saliendo del cerro mismo. Era como si el animal apareciera y desapareciera sin usar rutas normales. Eso no tenía sentido biológicamente. Un animal de ese tamaño deja rastros. Pero el cerro no mostraba señales de movimiento animal reciente aparte de pájaros y roedores. Esa tarde vino don Aurelio, un anciano del pueblo que había sido amigo de mi abuela. Traía tamales que su esposa había preparado. Tu abuela era buena persona, dijo mientras compartíamos comida. El pueblo la extraña. Conversamos sobre memorias. Luego, tratando de sonar casual, mencioné: anoche vi algo interesante. Un animal grande. Parecía un jaguar. Don Aurelio dejó de comer. ¿Dónde lo viste? Cerca del cerro de atrás. El anciano asintió lentamente. Ah, ese. Tu abuela te habló de él, ¿verdad?
Encontré sus notas, hablaba de un nahual. Don Aurelio miró alrededor aunque estábamos solos. No es historia, Sebastián, es real. Ese nahual ha vivido en el cerro desde antes de que yo naciera. Protege el pueblo pero no tolera ofensas. ¿Has visto al jaguar? 2 veces en mi vida. Supe inmediatamente que no era animal normal. La forma en que mira. Es persona y jaguar al mismo tiempo. ¿Sabes quién es? Don Aurelio negó con la cabeza. Nadie lo sabe. O si lo saben, nunca lo dicen. Pero ahora que te vio, va a estar pendiente. Mientras respetes el cerro, no habrá problema. Pero si haces algo que no le gusta, ¿qué pasa si lo ofendes? Cosas malas, accidentes, enfermedades que los doctores no pueden curar. Mala suerte y algunos simplemente desaparecen. Sentí un escalofrío. Solo estoy aquí para limpiar la casa y luego me voy. Bien, termina tu trabajo y vete. Y no subas al cerro. No importa qué tan curioso estés, ese cerro no es para nosotros. Don Aurelio se fue dejándome con mucho en qué pensar. Había visto el jaguar con mis propios ojos. Y las advertencias eran demasiado serias para ignorarlas. Esa noche me quedé dentro después del anochecer. No salí al patio. Mantuve las puertas cerradas. Los siguientes días pasé la mayor parte del tiempo dentro de la casa, saliendo solo durante el día para llevar cosas al camión que había rentado. Cada noche escuchaba sonidos afuera. Pasos pesados rodeando la propiedad. Gruñidos ocasionales. El crujir de ramas. Sabía que el jaguar estaba ahí, observando, asegurándose de que yo cumpliera con lo que había dicho. Que solo estaba temporalmente. Para el 5.º día ya había organizado casi todo. Había separado las cosas valiosas para la familia, empacado lo que se donaría, y marcado los muebles que se quedarían para la venta de la casa. Solo faltaba limpiar el cuarto de atrás donde mi abuela guardaba sus herramientas de jardín y otros objetos. Ese cuarto era pequeño, más como un cobertizo adjunto a la casa principal. Cuando abrí la puerta, el olor a tierra y plantas secas me golpeó. Había herramientas oxidadas, macetas rotas, costales de semillas viejas. En una esquina había una caja de madera que no había visto antes. La abrí con curiosidad. Adentro había objetos envueltos en tela. Al desenvolverlos encontré cosas extrañas, huesos tallados con símbolos, piedras con marcas pintadas, collares hechos de semillas y dientes de animal. Y en el fondo, envuelto con especial cuidado, había algo que me hizo detenerme. Era una piel de jaguar pequeña, probablemente de un cachorro. Estaba vieja, el pelo opaco y la piel curtida rígida por el tiempo. Había algo escrito en la parte interior en totonaco. Mi conocimiento del idioma era limitado, pero pude distinguir algunas palabras. Algo sobre protección, algo sobre un pacto. Me quedé mirando la piel confundido. ¿Por qué mi abuela tendría esto? Ella siempre había hablado del nahual del cerro con respeto, casi con reverencia. ¿Por qué tendría la piel de un jaguar joven? Escuché un sonido afuera, un gruñido profundo, más cercano de lo que había estado antes. Miré por la ventana sucia del cobertizo. El jaguar estaba ahí, a menos de 10 metros, parado en medio del patio, mirando directamente hacia el cobertizo, hacia mí, pero algo era diferente. Su postura era agresiva, las orejas hacia atrás, los labios levantados mostrando los colmillos. Un rugido bajo salía de su garganta. Entendí inmediatamente. Había encontrado algo que no debía encontrar. La piel era importante de alguna forma. Era ofensiva. Con manos temblorosas volví a envolver la piel cuidadosamente y la puse de vuelta en la caja. Cerré la tapa. Pero el daño estaba hecho. El jaguar había visto, había sentido. Sabía que yo había tocado algo sagrado o prohibido. Salí lentamente del cobertizo con las manos visibles, vacías. El jaguar no se movió, pero sus ojos me seguían. Esos ojos amarillos que ahora no mostraban la evaluación neutral de antes, sino algo más intenso. Ira, desconfianza. Lo siento, dije en totonaco usando las palabras que recordaba de mi abuela. No sabía, no entendía. Por favor, perdón. El jaguar dio un paso hacia mí, luego otro.
Mi instinto gritaba que corriera, pero sabía que eso sería peor. Los felinos persiguen lo que huye. Me quedé completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente agachada en señal de sumisión. El animal se acercó hasta estar a solo 3 metros. Podía ver cada detalle ahora. Las manchas negras sobre el pelaje dorado, las garras enormes, los músculos moviéndose bajo la piel. Era magnífico y aterrador al mismo tiempo, y entonces algo cambió. El aire alrededor del jaguar pareció distorsionarse, como cuando miras a través del calor subiendo del pavimento. La forma del animal se volvió borrosa. Parpadeé, pensando que era mi imaginación, o el miedo jugándome trucos, pero no era mi imaginación. La forma del jaguar estaba cambiando, encogiéndose, reorganizándose. En menos de 1 minuto donde había estado el jaguar ahora había una persona. Era un hombre mayor, tal vez de 60 o 70 años, completamente desnudo pero sin parecer vulnerable. Tenía el cuerpo de alguien que había vivido en el bosque toda su vida, delgado pero con músculos definidos. Su piel era oscura, curtida por el sol. Su cabello era largo y blanco atado atrás, y sus ojos, incluso en forma humana, eran iguales a los del jaguar, amarillos e intensos. Me habló en totonaco, con un dialecto más antiguo del que yo conocía, pero suficientemente similar para entender. Tu abuela me respetó toda su vida. Nunca entró a mi territorio. Nunca tomó lo que no era suyo. Nunca reveló mis secretos. Por eso la protegí a ella y a su familia durante décadas. Su voz era áspera, como si no la usara frecuentemente. Pero tú, continuó, has roto esa protección. Has tocado algo que estaba sellado. Algo que contenía un pacto antiguo entre tu abuela y yo. No sabía, dije, mi voz apenas un susurro. No entendía lo que era. Tu ignorancia no cambia lo que hiciste. El pacto está roto y ahora hay consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? El nahual me miró con algo que podría haber sido lástima. La protección que tu abuela consiguió para su familia ya no existe. Estás expuesto ahora. Y hay cosas en estos bosques, cosas más oscuras que yo, que han estado esperando que esa protección cayera. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo arreglo? No puedes. Lo que está roto no se repara fácilmente. Puedes irte, dejar este lugar y nunca regresar, pero las cosas que ahora pueden verte te seguirán, no importa dónde vayas. Tiene que haber algo, alguna forma de renovar el pacto. El nahual negó con la cabeza. El pacto era específico para tu abuela. Fue hecho cuando ella era joven, cuando me salvó de cazadores que querían matarme en mi forma animal. Ella pagó un precio por esa protección, un precio que no estoy seguro que tú estés dispuesto a pagar. ¿Qué precio? Ella prometió que nunca revelaría mi existencia, que mantendría mi territorio sagrado, y que cuando muriera, su espíritu vendría a mí, para fundirse con la tierra de este lugar, para convertirse en parte de lo que protejo. Sentí un escalofrío. ¿Mi abuela está aquí, todavía? Su esencia sí. Es parte del cerro ahora, parte de lo que lo hace especial, y así será para siempre. Yo no puedo hacer eso. Lo sé. Por eso no hay renovación del pacto. Lo mejor que puedes hacer es terminar lo que viniste a hacer e irte. Rápido, antes de que las otras cosas te encuentren. ¿Qué otras cosas? El nahual miró hacia el bosque más allá del cerro. Este mundo no es solo para humanos. Hay otros que respetan los pactos y las protecciones, pero que también las aprovechan cuando caen. Tu familia ha estado segura durante décadas porque mi presencia mantenía alejadas a otras entidades, pero ahora que el pacto está roto, vendrán. No entiendo. No necesitas entender completamente. Solo necesitas saber que estás en peligro. Tu familia está en peligro, y mientras más tiempo pases aquí, peor será. El nahual empezó a alejarse, caminando hacia el cerro. Su forma empezó a cambiar otra vez, el cuerpo alargándose, las extremidades acortándose, el pelaje brotando. En segundos el jaguar estaba de vuelta, mirándome una última vez antes de desaparecer en la vegetación. Me quedé parado ahí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había visto una transformación, real, no imaginada.
Un hombre convirtiéndose en jaguar frente a mis ojos. Todo en lo que creía sobre la realidad acababa de ser destrozado, pero no tenía tiempo para crisis existenciales. Si el nahual tenía razón, si realmente había roto algún tipo de protección, necesitaba irme. Rápido, trabajé frenéticamente el resto del día. Terminé de empacar lo esencial. Dejé una nota para mis tíos explicando que había una emergencia y tenía que irme, y cargué el camión. Para las 6 de la tarde estaba listo para salir, pero mientras cerraba con llave la casa por última vez sentí algo. Una presencia, múltiples presencias, mirando desde el bosque. No eran el jaguar, eran otras cosas. Cosas que no tenían forma definida pero que podía sentir ahí, observando, esperando. Subí al camión y manejé tan rápido como el camino de tierra permitía. Pero incluso mientras me alejaba del pueblo, mientras ponía kilómetros entre yo y ese lugar, no podía sacudir la sensación de que algo me seguía. Eso fue hace 2 años. Regresé a mi vida normal en Xalapa, o intenté hacerlo. Pero desde entonces, las cosas han sido diferentes. Tengo pesadillas constantes. Sueños donde corro por el bosque perseguido por sombras que nunca puedo ver claramente. Donde escucho gruñidos y pasos detrás de mí, pero cuando me volteo no hay nada. Y han pasado cosas. Pequeñas al principio. Accidentes menores. Problemas de salud que los doctores no pueden explicar completamente. Una sensación constante de ser observado incluso en mi propio departamento. Mi hermana menor empezó a tener problemas similares. Luego mis padres. Es como si algo nos estuviera siguiendo a todos, a toda la familia, causando interferencia constante en nuestras vidas. He intentado buscar ayuda. Fui con un curandero en Xalapa que me dijo que tengo algo pegado, algo que me sigue desde algún lugar. Me hizo limpias, pero no funcionaron. Dice que lo que me sigue es demasiado fuerte, demasiado antiguo. Intenté regresar al pueblo hace 6 meses, pensando que tal vez podría hablar con el nahual otra vez, pedirle ayuda, ofrecerle algo a cambio de protección. Pero cuando llegué al pueblo, la casa de mi abuela había sido demolida. Mis tíos la habían vendido, y el nuevo dueño la había tirado para construir algo más moderno. Y el cerro había sido talado. Una compañía maderera había comprado el terreno y cortado todos los árboles. Ya no había bosque, solo tierra desnuda y tocones. Le pregunté a don Aurelio qué había pasado. Se veía más viejo, más cansado de lo que recordaba. El nahual se fue, dijo con tristeza. Cuando cortaron su bosque, cuando destruyeron su territorio, simplemente desapareció. Nadie lo ha visto desde entonces, y desde que se fue, cosas malas han empezado a pasar en el pueblo. Enfermedades, accidentes. Es como si la protección que él nos daba se hubiera ido con él. ¿Sabes dónde está? Si lo sé, no puedo decirte. Pero Sebastián, lo que rompiste no se puede arreglar. El pacto era específico. Y ahora que el nahual ya no está aquí, nadie puede renovarlo. Lo siento. Regresé a Xalapa sin esperanza. Y desde entonces he vivido con esta realidad. Cada noche escucho cosas en mi departamento. Rasguños en las paredes. Pasos cuando no hay nadie más. Sombras que se mueven en formas que no deberían. He tratado de mudarme 3 veces, no importa. Las cosas me siguen. Mi familia está sufriendo. Mi hermana perdió su trabajo sin razón aparente. Mi padre tuvo un accidente de carro grave. Mi madre está desarrollando problemas de memoria que los doctores no pueden explicar. Y yo sé que es mi culpa, porque toqué algo que no debía tocar, porque rompí un pacto que mi abuela había hecho para protegernos. Y ahora todos estamos pagando el precio. A veces, en las noches cuando las sombras son más densas, veo ojos amarillos mirándome desde los rincones oscuros de mi cuarto. Pero no son los ojos del nahual, son otras cosas. Las cosas que él mantenía alejadas, y sé que eventualmente van a cansarse de solo observar. Eventualmente van a querer más. Y cuando ese día llegue no habrá nadie que me proteja, no habrá pacto que me cubra, no habrá escape. Porque una vez que rompes la protección de un nahual, una vez que te conviertes en presa de las cosas que acechan en los lugares oscuros del mundo, no hay forma de volver atrás. Solo puedes esperar y contar los días hasta que finalmente vengan por ti. Y eso es lo que hago ahora. Esperar.
sabiendo que no hay esperanza, sabiendo que lo que liberé cuando toqué esa piel, cuando rompí ese pacto antiguo, eventualmente me va a consumir, a mí y a todos los que amo. Esta es mi historia, mi advertencia. Si alguna vez se encuentran con algo que claramente es sagrado, que obviamente está sellado o protegido, déjenlo en paz. No importa qué tan curioso estén, no importa qué tan científicos o racionales se consideren, porque hay cosas en este mundo que existen más allá de nuestra comprensión, y algunas de esas cosas no perdonan, nunca.